Hola amigos de aprendientestudio.online y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a trabajar con métodos de estudio. Sí, con métodos de estudio, porque ¿qué quieren que les diga? Últimamente he visto que no saben responder preguntas, o sea que la comprensión de texto se esfumó, se fue al más allá. Está en la estratosfera, paseando libremente. Necesitamos bajarla, urgentemente. Porque me ha pasado, por ejemplo, y yo para que se rían un ratito conmigo, es muy gracioso, ojo, no es burlón, es gracioso que ustedes duden mucho en sus respuestas cuando están haciendo comprensión de texto y que arranquen, por ejemplo, una pregunta específica que te diga cuáles son los personajes y ustedes empiecen diciendo yo creo que los personajes son... ¡Oh! ¡Me va a dar un heart attack! ¿Cómo van a responder así? Se supone que ustedes entendieron el texto. No se puede responder así. Seguros, vamos. Aunque estemos equivocados, estamos seguros. Y esos detallitos son los que vamos a ir viendo hoy en este video. En este video. Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris ya estás suscrito. Y si te gustan nuestros videos, dales like y compartilo con tus amigos para que nadie más responda creo, me parece y al parecer y puede ser y no. Firmes. Firmes. Paso firme. Como un ejército. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. En aprendientestudio.online. Vamos a ir adaptando un poquito el tipo de ejercicios porque a ustedes les puede pasar que tengan que analizar un texto en literatura o en biología o en geografía, en ciencias naturales, en cualquier cosa les puede pasar que tengan que responder preguntas de un texto, un verdadero o falso, lo que sea. Entonces, ustedes, yo les voy a dar ahora, sí, ojo, ustedes tienen que prestar mucha atención al tipo de ejercicio que yo voy a mencionar y cómo es que se responde. Para poder trabajar, yo hoy les voy a dejar aquí en la descripción del video el link de uno de los cuentos de relato épico, que si ustedes no vieron relato épico, los invito al link que les voy a dejar acá arriba y ahí es donde van a ver bien los detalles del relato épico. Pero ojo, para literatura, el primero de nuestros, digamos, desafíos sería entender que sí o sí tenemos que saber quiénes son los personajes. Ojo con eso. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuándo sucedió? Que a veces no dice, pero si dice érase una vez, érase una vez. Y también el lugar. ¿Dónde se dio esto? ¿En una isla? ¿En un ambiente que no existe? ¿Inventado justo, pura y exclusivamente para la ocasión? ¿En el mar? ¿O en el continente? Tú me dirás, pero eso es absolutamente esencial. Además, tenemos que saber ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que desestabiliza el orden hermoso en el que venían viviendo los personajes de esta historia? Y por último, lo que no te puedes olvidar es cómo lo resolvemos. Si es un cuento, por ejemplo, vamos a tener poquitinguis problemas y poquitinguis resoluciones. Tal vez una resolución para todos los problemas. Pero en el caso de las novelas, vamos a tener muchos problemas porque van a ser más personajes y además el relato es mucho más extenso. Por eso es que también podemos tener muchas resoluciones. Pero también puede ser que haya muchos altibajos que se resuelvan solo con una acción. Ahora veamos un pedacito de del regreso de Eneas, que es el que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. En el regreso de Eneas arranca así. Un oráculo predijo que la hija del rey latino se casaría con un hombre llegado del mar, que fundaría un gran imperio. Ese hombre es Eneas. Pero su antiguo prometido, el antiguo prometido de la niña, Turno, está dispuesto a pelear por su amor. Ahora sí les dicen, ¿cuáles son los personajes principales? Ya los nombró. Nombró a la hija, nombró a Eneas y nombró a Turno, que probablemente desaten una batalla. No sé, ustedes me dirán. Pero por lo pronto, si yo pregunto cuáles son los personajes de esta historia, de este relato épico, ustedes me tienen que tomar información de la pregunta para poder arrancar la respuesta.
Jamás creo, me parece o puede ser. Sí, a paso firme. Si yo pregunto cuáles son los personajes y la respuesta va a empezar, los personajes son. Sí, así. Y después tenemos la famosa prueba del verdadero o falso o de elegir la opción correcta. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un elegir la opción correcta o un verdadero o falso, todo el mundo se confunde porque, o el problema principal sería que nosotros no buscamos que la exacta información que aparece en la consigna aparezca dentro de la historia. Si yo, por ejemplo, digo, volvemos al relato de Eneas, si yo digo que había tres pretendientes para la niña, entonces estoy mal. No, ese está re fácil, porque nada, falso. Había dos, era Eneas y Turno. Está listo. Estamos. Este va a ser falso, o yo voy a elegir la opción de 1, 2 y 3 y voy a elegir la opción de 2. Había 2 pretendientes para la niña, no 3. Pero, ¿qué pasa? No, puede pasar que, por ejemplo, digan Eneas era alto y rudo. Y yo, en la pregunta, te diga Eneas era alto y rudo y rubio. Y rubio no aparece en ningún lado. Si yo lo imaginé rubio, no quiere decir que sea rubio. Así que ojo con eso. Porque normalmente ponen una palabrita o agregan una información extra, algo que nos confunde, nos deja diciendo, uy, ¿tengo que encontrar la palabra rubio o porque yo me lo imaginé rubio ya está? No, es esencial. En ese caso, aunque las dos primeras palabras estén bien, si rubio no aparece, entonces es falso. O no es la opción correcta. ¿Ok? Ojo con eso. Es muy común que los profes hagan trampa con ese tipo de ejercicios. Otro ejercicio muy común, porque hay diferentes tipos de ejercicios que se llaman, por ejemplo, fijos, los semifijos y los libres. Eso quiere decir que nosotros podemos encontrar uno que nos pida solamente que señalemos la opción correcta con un tic, por ejemplo, o con un circulito. Luego tenemos los semifijos, que sería, por ejemplo, cuando yo tengo que terminar una oración, porque Eneas es, y yo tengo que poner lo que falta. Y la tercera opción, que es el tipo de actividad libre, es donde yo te doy la consigna y vos tenés que desarrollarla entera. Sí, entera. Como por ejemplo si yo te pido describir el personaje. Y acá pasa que todo se empieza con... La cabeza les explota porque generalmente no saben por dónde arrancar. Pero por el principio, nada. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar diciendo, primero, ¿quién era? Eneas es ta. Luego vamos a decir las características físicas y luego vamos a decir las características de personalidad. Y ahí no le podemos cerrar. Pero además podemos, cuarto, decir qué función cumple dentro de nuestra historia. Y ahí hacemos una descripción. Super cool, super fashion. ¡Ja! Cada tipo de alumno es distinto, es diferente. Hay muchos a los que el tipo tatetí les resulta súper fácil de responder. Tac, y yo reentendí lo que tenía que hacer. Y hay otros a los que les resulta mucho más fácil escribir. Ay, no me hagas concentrar para que yo te diga cuál es en el verdadero o falso. No, yo prefiero contarte todo lo que entendí. Y está perfecto. Por eso es que nosotros en este video estamos como afinando ciertos aspectos para que no te vaya mal en ninguno de los ejercicios. Recordá que esto es aplicable a cualquier tipo de texto. Pero hoy estamos trabajando con este relato épico, ¿sí? Que es el de Eneas. Pero ojo, porque podés pasar por cualquiera de estos ejercicios en cualquier materia. Es justamente comprensión de texto. Y por las dudas, y un dato súper importante, si realmente te cuesta concentrarte y retener la información porque sos muy distraído, entonces te recomiendo que agarres un lápiz y marques dentro del texto dónde es que están las respuestas. Cosa de que después, si por algún motivo el profesor no entendió, vos te puedas justificar diciendo yo lo encontré acá. En el texto está. ¡Ja! Excuse me. No te olvides que lo aprendiste acá, en aprendiendoestudio.online, y no te olvides de dejarme mi comentario.